Hay una frase que la Embajada de Estados Unidos en Kiev publicó el sábado 23 de mayo de 2026, en un comunicado de emergencia que fue enviado a todos los ciudadanos americanos en Ucrania, y que en términos diplomáticos tiene un peso que va mucho más allá de su extensión. La frase dice: la Embajada de Estados Unidos en Kiev ha recibido información sobre un posible ataque aéreo de gran magnitud que podría ocurrir en cualquier momento durante las próximas 24 horas. Se recomienda a los ciudadanos americanos que se preparen para refugiarse de inmediato en caso de que se declare una alerta aérea. Esa alerta no la emitió una ONG, no la emitió un medio de comunicación, la emitió la Embajada de los Estados Unidos, el gobierno americano, con inteligencia propia que señalaba inminencia de ataque. En el lenguaje de los comunicados diplomáticos de emergencia, ese tipo de advertencia se emite cuando la información de inteligencia supera un umbral de credibilidad y especificidad que justifica comunicar el riesgo al público. No se emite por precaución rutinaria. Y la frase «en cualquier momento durante las próximas 24 horas» no deja margen para una interpretación moderada. Pocas horas después de esa advertencia, Rusia lanzó uno de los mayores ataques de la guerra. Más de 600 drones y 90 misiles, incluyendo el misil hipersónico Oreshnik, con 4 muertos y más de 80 heridos en Kiev. Y en los días que siguieron, el conflicto escaló de una manera que la semana del 23 al 28 de mayo puede describirse, sin exageración, como la más intensa en términos de alertas, preparativos de defensa civil, amenazas de ataques sistemáticos y movilización de la población ucraniana, desde los primeros meses de la invasión a gran escala de 2022. Quédate conmigo, porque lo que ocurrió en Kiev esa semana no fue solo una serie de ataques que se suceden. Fue la convergencia de varias dinámicas simultáneas, las amenazas rusas de ataques sistemáticos, los preparativos de defensa total de la capital y su región, la alerta de la embajada americana, la evacuación de personal extranjero y el debate sobre si la población civil de una capital europea en el siglo XXI debe prepararse para el peor escenario posible. Y esa convergencia tiene una dimensión que merece análisis separado de los titulares sobre el número de drones y misiles. Empecemos por los preparativos de defensa de Kiev, que el portal ucraniano Ukrainska Pravda documentó el 23 de mayo. En esa fecha, Oleksiy Danchin, jefe de la administración militar del distrito de Vishhorod, anunció que 32 asentamientos en la región de Kiev, incluyendo la propia capital, habían recibido órdenes militares de prepararse para una defensa de 360 grados. Esa no es una terminología casual. Defensa de 360 grados es la doctrina militar que implica preparar un perímetro de resistencia en todas las direcciones simultáneamente, sin asignar un frente principal de amenaza. En la práctica, significa que el mando ucraniano evaluó que el ataque que se avecinaba podía provenir de múltiples vectores simultáneos, no solo desde el este, y que la capital debía estar preparada para ello en su totalidad. En paralelo, el ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klimenko, declaró que los servicios de Kiev estaban preparados para cualquier ataque y tenían suficiente personal y recursos para responder. Esa declaración pública, aunque diseñada para transmitir confianza a la población, también confirma que hubo una activación real de los sistemas de respuesta de emergencia. No se activan esos sistemas en respuesta a amenazas abstractas. Se activan cuando la información de inteligencia, que en este caso coincidía con la de la embajada americana, señala riesgo concreto. El mismo sábado 23 de mayo, Zelensky publicó en sus redes sociales una advertencia directa a la población. Sus servicios de inteligencia, dijo, habían recibido datos, incluyendo de socios americanos y europeos, sobre que Rusia está preparando un ataque con el misil Oreshnik. El Oreshnik, recordemos del análisis que hicimos en roteiros anteriores, es el misil hipersónico ruso de alcance intermedio con múltiples vehículos de reentrada que vuelan entre 15 y 24 veces la velocidad del sonido en la fase terminal. No puede ser interceptado de manera confiable por ningún sistema actualmente desplegado en Ucrania. Cuando Zelensky advierte sobre el Oreshnik específicamente, no está simplemente repitiendo el catálogo de amenazas rusas, está comunicando a su población que el ataque que se aproxima incluye un elemento para el cual no existe defensa efectiva. Quédate conmigo, porque ahora necesitamos analizar el contexto completo de mayo de 2026, que convierte esta semana en particular en algo más que otro episodio de escalada. Necesitamos entender por qué mayo de 2026 fue el mes en que Rusia combinó, de manera más coordinada que en ningún periodo anterior, las amenazas diplomáticas con los ataques de saturación masiva, los avisos de evacuación con la presión en el frente terrestre, y todo eso simultáneamente con el proceso de negociación de paz. La cronología del mes es la siguiente. El 3 de mayo, Rusia declaró una tregua unilateral para los días 8 y 9 de mayo, con motivo del Día de la Victoria.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa ruso amenazó con un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev si Ucrania intentaba perturbar las celebraciones. El personal diplomático extranjero recibió una primera advertencia de evacuación. El 8 de mayo, la tregua entró en vigor, pero fue violada casi de inmediato por ambas partes. Rusia interceptó más de 264 drones ucranianos en el primer día de la supuesta tregua. Ucrania lanzó drones contra instalaciones rusas. El 11 de mayo, la tregua de 3 días expiró y Rusia lanzó ataques renovados en las primeras horas. Zelensky acusó a Rusia de haber elegido poner fin al silencio y de preparar nuevas ofensivas. El 13 y 14 de mayo, 1.560 drones y misiles en 36 horas, el mayor ataque de la guerra hasta ese momento. 24 muertos, incluyendo niños. 11 horas de alarma antiaérea continua. El 23 de mayo, la embajada americana emitió la alerta de 24 horas. Zelensky advirtió sobre el Oreshnik. Kiev activó la preparación de defensa de 360 grados. El 24 de mayo, en la madrugada, Rusia lanzó el ataque. 600 drones, 90 misiles, Oreshnik incluido. 4 muertos, más de 80 heridos, daños en 40 ubicaciones. El 25 de mayo, Rusia anunció ataques sistemáticos futuros y pidió a los diplomáticos evacuar Kiev. El 26 de mayo, los servicios de Kiev declararon estar preparados para cualquier ataque. Rusia lanzó más de 100 drones y 2 misiles balísticos en una nueva noche de ataque. Lo que esa cronología revela no es solo la intensidad del conflicto. Revela un patrón de comportamiento ruso que se repite con mayor regularidad. Anunciar la amenaza, dar avisos públicos de evacuación, ejecutar el ataque y volver a anunciar que habrá más. Ese ciclo cumple múltiples funciones simultáneas que los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra han documentado en sus informes de mayo. Crea desgaste psicológico en la población civil ucraniana, genera presión sobre los aliados occidentales para que busquen una salida diplomática, sirve como señal de presión en las negociaciones en Omán e Islamabad. Y, en el plano doméstico ruso, permite al Kremlin presentar cada ataque como una respuesta legítima a las provocaciones de Kiev. Quédate conmigo, porque la reacción de la comunidad internacional a todo esto tiene sus propias dinámicas que completan el análisis. La agencia de prensa AP documentó el martes 26 de mayo la reacción de los países que tienen misiones diplomáticas en Kiev ante la advertencia rusa de evacuación. La posición de la Unión Europea fue categórica. La delegación de la UE en Kiev declaró que no abandonaría la ciudad. Los analistas citados por AP señalaron que las advertencias rusas tienen un doble objetivo: generar pánico logístico y hacer creer al mundo que Kiev es un objetivo tan inseguro que la comunidad internacional debería ejercer presión sobre Ucrania para que negocie. Si las embajadas evacúan, Rusia gana el argumento diplomático. Si no evacúan y Rusia ataca en su proximidad, la crisis es de escala incomparablemente mayor. Los mismos analistas citados por AP añadieron que las advertencias rusas tienen también el efecto de distraer la atención de las dificultades militares y económicas propias. La campaña de drones masiva tiene un costo. Las bajas rusas en el frente terrestre, aunque no confirmadas con cifras precisas públicamente, son documentadas por el Institute for the Study of War en decenas de miles desde el inicio de la invasión. Las sanciones internacionales, aunque debilitadas por los meses del conflicto del Golfo que redujeron la coordinación occidental, siguen ejerciendo presión sobre la economía rusa. Las amenazas sobre Kiev funcionan como amplificador mediático que desplaza esas realidades del centro de la narrativa global. Y hay otro elemento que la semana del 23 al 28 de mayo de 2026 añadió al panorama de defensa civil, que tiene relevancia más allá de Ucrania. La Unión Europea había publicado en abril de 2025 una guía de preparación de emergencia para sus ciudadanos, recomendando que todos los hogares europeos almacenaran suministros básicos para 72 horas de autosuficiencia. Agua, alimentos no perecederos, radio a pilas, linterna, medicamentos, pastillas de yodo, efectivo. Esa guía, que en su momento fue cubierta como una medida preventiva abstracta, adquirió en la semana de mayo de 2026 una resonancia diferente cuando las alertas de Kiev se combinaron con las advertencias de Moscú sobre ataques sistemáticos y con el debate sobre evacuación de diplomáticos. Los europeos que habían visto esa guía de la Comisión Europea como algo teórico volvieron a encontrarla en sus pantallas con un contexto completamente diferente. Y es en ese punto donde el análisis de este conflicto toca algo que va más allá de Ucrania. Las semanas de mayo de 2026 demostraron que la guerra en Ucrania no es un conflicto geográficamente contenido, cuyas consecuencias se limitan al territorio donde se combate. Sus ondas de choque se sienten en los precios de la energía,
en las cadenas de suministro, en los presupuestos de defensa europeos que se han triplicado en 2 años, en los debates políticos de 25 capitales sobre cuánto apoyo a Ucrania es sostenible, y en las pantallas de los ciudadanos europeos que encuentran guías de preparación de emergencia con una pertinencia que no esperaban tener que evaluar en sus propias vidas. Zelensky, en su declaración del 14 de mayo, fue explícito sobre una causa directa de la vulnerabilidad de la defensa aérea ucraniana que pocos titulares subrayaron con el énfasis que merece. El presidente ucraniano señaló que la escasez de misiles interceptores en Ucrania se debe, en parte, a la guerra entre Estados Unidos e Irán, que acaparó la atención y los recursos de los aliados durante los meses anteriores. En sus palabras, las fábricas y los presupuestos de defensa de los países aliados estaban procesando demandas de múltiples teatros simultáneamente, y las entregas a Ucrania habían sufrido retrasos. Esa es la conexión directa entre el conflicto del Golfo Pérsico y la noche del 24 de mayo sobre Kiev. No es una conexión abstracta, es la razón por la que 23 drones y 15 misiles superaron la defensa aérea ucraniana esa noche. Cerremos con la precisión que los datos verificados permiten y que el análisis honesto exige, lo que está confirmado por múltiples fuentes primarias verificadas. El 23 de mayo de 2026, la Embajada de Estados Unidos en Kiev emitió una alerta de emergencia, advirtiendo de un posible ataque aéreo de gran magnitud en las próximas 24 horas, recomendando a los ciudadanos americanos prepararse para refugiarse de inmediato. Zelensky advirtió sobre un posible ataque con el misil hipersónico Oreshnik basado en inteligencia propia, americana y europea. Las autoridades militares de Kiev activaron preparativos de defensa de 360 grados en 32 asentamientos de la región, incluyendo la capital. En la madrugada del 24 de mayo, Rusia ejecutó el ataque con más de 600 drones, 90 misiles y el Oreshnik, dejando 4 muertos y más de 80 heridos, con daños en 40 ubicaciones. El 25 de mayo, Rusia anunció que los ataques serán sistemáticos y pidió a los extranjeros y diplomáticos evacuar Kiev. El 26 de mayo, las delegaciones de la UE y la mayoría de las embajadas declararon que permanecerán en la ciudad. Lo que el análisis de los datos revela sin especulación, el ciclo de amenaza, evacuación, ataque, amenaza que Rusia ejecutó en la última semana de mayo de 2026 es una estrategia deliberada que combina presión militar con presión psicológica y diplomática. Y el hecho de que la embajada americana, con acceso a inteligencia de primer nivel, emitiera una alerta de 24 horas que resultó precisa en sus términos, indica que ese ciclo es predecible para quienes monitorean el conflicto en tiempo real, aunque no prevenible con los recursos de defensa actualmente disponibles. Kiev sigue en pie. Sus servicios declararon estar listos. Pero listos para responder no es lo mismo que capaces de prevenir. Y esa diferencia es la que define el estado de una ciudad de 3 millones de habitantes que vive bajo la posibilidad de un ataque de cualquier escala, en cualquier momento, con 72 horas de preparación que nunca son suficientes, pero que son todo lo que tienen. Las próximas horas y días escribirán la siguiente página de esta historia, y la seguiremos analizando juntos.